Buenas tardes. Ahora veremos nuestro tema, el número 9, que es ejecución de los planes turísticos. Habíamos dicho de que el- la elaboración del plan tiene tres bloques, partes, como quieran llamar. La primera que está relacionada con los OBs, que son los objetivos básicos, donde se incorpora qué es lo que se va a hacer, cómo se quiere planificar, qué espacio físico, cuál va a ser el costo que va a requerirse para la elaboración del plan, los profesionales que deben participar en la elaboración del plan, tiempos, etcétera. Y lógicamente que esas preguntas van a ser respondidas y esas respuestas pasan a ser los objetivos básicos. Dentro de estos objetivos básicos decíamos que tenemos que tener una idea muy clara y muy concreta de lo que se quiere hacer. Y esta va a ser la primera parte donde se incorporan estos OBs y estos van a formar parte de la licitación pública con los términos de referencia bajo los cuales se quiere o se pretende licitar el trabajo, ¿no? El segundo bloque está direccionado, hemos dicho, al diagnóstico, y ahí también tenemos objetivos preliminares que son del diagnóstico. Estos objetivos preliminares van a estar relacionados, decíamos, fundamentalmente a la elaboración y averiguación sobre las características, cómo están el destino turístico, ese espacio turístico donde se encuentran ubicados los atractivos, las características que tienen estos, o serán simplemente recursos, la planta turística si existe, qué características tendrá esta planta turística. Luego decíamos, también tendremos que identificar las instalaciones, los servicios básicos. Tendremos que trabajar con información primaria, y para esto existen técnicas, decíamos, desde colección de información. Una de ellas van a ser las encuestas, las entrevistas, la elaboración de fichas de inventario turístico, los ruteos. Es decir, todo ese elemento de técnicas que habíamos ido explicando en el transcurso de, de estas dos asignaturas, de Plan 1 y Plan 2, ¿no? Luego también tenemos que identificar en el diagnóstico, decíamos, la investigación de mercados, hacer una investigación de mercados para ver cuál es nuestro segmento de mercado, segmento de interés, de nuestro interés, ¿no? Al cual vamos a dirigirnos. Esta investigación de mercados debe partir, decíamos, en primera instancia, en información secundaria, que serían las estadísticas de turismo, que pueden ser para el país, si es nacional, si es departamental, las estadísticas de la hotelería departamental, las estadísticas turísticas departamentales o municipales. Y estas estadísticas, decíamos, tienen su origen en la hotelería y en los partes diarios, el movimiento diario de los hoteles. Entonces, ahí se va a establecer cuál es el tipo de permanencia que tienen los turistas en determinado lugar. Y también el Viceministerio de Turismo tiene la información estadística de la base de datos sobre el perfil consumidor turista, ¿no? Más o menos qué tiempo permanece en el país, tiempo de permanencia, tiempo de gasto turístico, y algunas otras expectativas para conocer el perfil del consumidor, pero en este caso, dependiendo del monto con el cual se adjudica la licitación, eh, la empresa consultora que va a elaborar el plan. Entonces hay que ver si el monto es alto y bueno, seguramente que en el pliego de especificaciones va a estarse refiriendo sobre las características de la investigación de mercados, ¿no? Y será solamente un sondeo
será una investigación bibliográfica, es decir, con fuente secundaria de información en base solamente a las estadísticas, a la información que emite el INE, a la información que emite el viceministerio, o habrá que hacer una recolección de información de fuentes primarias. Entonces hay que levantar encuestas, entrevistas a los tour operadores, etcétera, ¿no? Al final lo que nos interesa es saber ese perfil consumidor para un producto turístico bien definido. Es decir, qué tipo de producto turístico quieren conocer esa demanda de turistas. Serán, en ese caso, la demanda nacional, demanda internacional. También se tendrá, decíamos, se tendrá que elaborar dentro de ese diagnóstico la parte de formación y capacitación turística, cómo está la prestación de los servicios en todas las áreas, ¿no? En la hotelería, en la gastronomía, en los servicios, en los propios servicios turísticos, etc. Y hay que ir siempre preveyendo en base a las proyecciones, ¿no? Y por eso decíamos, y muchas veces poníamos esa situación de decir con plan o sin plan, ¿no? Es decir, poníamos dos escenarios. Si con plan, sin plan tenemos tantos turistas, con plan tenemos tantos otros turistas, entonces tenemos que hacer las proyecciones para ese número total de turistas que elaborando el plan y ejecutando el plan se pretenden captar. Entonces, ahora nos toca a nosotros ver no está funcionando su pestaña. Entonces, a nosotros ahora nos toca ver cómo se ejecuta el plan. Y en este caso, vamos a ver de que lo primero que se tiene que hacer es crear zonas turísticas. Hemos dicho que una zona turística, si esta es la zona turística, esta zona turística puede tener una región turística y esta región turística a su vez ya puede tener, esta región puede crear centros turísticos, uno o varios, ¿no? Y la parte de la creación de zonas turísticas, la zona está siempre referenciada, decíamos, por las características geográficas espaciales que tiene ese espacio físico. Una puede ser zona andina, para nuestro caso Bolivia, ¿no? Que geográficamente dividimos zona andina, de los valles, de los llanos orientales, o en el caso también de Cochabamba, Valle Bajo, Valle Alto, Valle Central, Valle Bajo, valles mesotérmicos, etc. Entonces hay que identificar primero esas características geográficas, ¿no? Y crear zonas turísticas de acuerdo a los atractivos y a la accesibilidad que van a tener estos. Y decíamos que una de las metodologías siempre hemos visto que es un abanico muy grande y hay que ver dónde están ubicados los atractivos. Tenemos que agrupar los atractivos, tenemos que agrupar las instalaciones. Esto nos va a permitir tener menores, es decir, menores inversiones, ¿no? Porque las inversiones son muy grandes en la actividad turística. Inversiones en servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, reciclar basuras, etc. Y caminos, ¿no? Carreteras, etc. Por eso es necesario siempre tener una buena accesibilidad hacia y que vaya por la zona turística, la región, y puedan ir a los centros turísticos, porque hemos dicho una metodología puede ser crear centros turísticos. Luego veíamos también de que se necesitan, dependiendo del tipo de transporte por el cual arriban los visitantes a esa zona turística,
Si es por carretera, tendrá que haber terminales de buses. Si es vía aérea, terminales aéreas. Hay que evaluar estas, que tengan en la parte del diagnóstico, se evalúa todo esto y lógicamente entonces se tiene que mejorar identificando esas debilidades y todas esas debilidades lógicamente van a surgir en la conclusión del diagnóstico, porque el diagnóstico se cierra con la conclusión del diagnóstico. Hay que ver también cuáles van a ser los recursos económicos que se van a requerir para recursos económicos de inversión pública, inversión privada, cómo está y cómo se prevé el retorno de esa inversión. Es decir, aquí lo que tenemos que ver también es la parte de, es decir, dos elementos, ¿no? La parte de los negocios, es decir, que la inversión privada va a querer tener un retorno. No será bueno al principio, pero va a querer tener retorno de su dinero. Y ustedes en la parte de proyectos, si han llevado eso, en elaboración y preparación de proyectos, hay que ver también la rentabilidad de esos proyectos en base al TIR, al BAN, etcétera. Cómo están, ¿no? Porque si no es preferible que los inversionistas pongan su plata al banco y que tal vez van a generar mayor utilidad con intereses, al recibir intereses de la banca, que invirtiendo en otro tipo de negocio. Entonces, para eso nos sirven también estos indicadores del TIR y del BAN. Los negocios tienen que ser rentables para el sector privado, pero también para el sector público. Si se ponen los caminos, entonces, si se ponen los servicios básicos, y decíamos, no solamente tiene que beneficiar a la actividad turística, sino también debe beneficiar a las poblaciones que estén aledañas a los atractivos turísticos. ¿Cómo se beneficia el Estado con estas inversiones? En este caso es mediante la generación de impuestos. Que los hoteleros, por más de que sean turistas extranjeros, la ley establece de que deben emitir factura. Y al emitir factura, aunque no les sirva la factura al turista extranjero, pero en este caso los prestadores de servicios turísticos tienen que tributar. Y gracias a esos tributos es de que de alguna manera se va recuperando la inversión que se hace en caminos, en agua, en luz, en alcantarillado, etc. Sea el municipio, sea el departamento o sea el país. Luego decíamos, y es fundamental, elaborar un programa de desarrollo con las fechas y los proyectos. Ya habíamos dicho de que el plan necesariamente tiene que ser ejecutado por fases, es decir, escalonado. Cada fase responde al crecimiento del mercado. Entonces decían, en estos primeros 5 años se van a ejecutar estos proyectos. Y con estos proyectos en 5 años estamos generando tanto de dinero, o se pretende generar tanto de dinero y tanto de puestos laborales. Es decir, puestos laborales. Es decir, generación de trabajo. Entonces, por eso decimos, hay que elaborar un programa de desarrollo con fechas, proyectos, actividades y costos en la primera fase. Es decir, en qué tiempo se ejecutará este plan, este proyecto, porque los proyectos ya asumimos que están elaborados, ya están en diseño final. Entonces hay que construir, este proyecto es para la construcción de esto, este otro proyecto es para poner en valor tal atractivo, esto es para capacitar, etc. Entonces, elaborar un programa de desarrollo con fechas, proyectos, las actividades que se van a desarrollar y costos en la primera fase. Luego también esto va a tener que estar apoyado, decíamos, por una parte fundamental dentro de la ejecución del plan. Hemos dicho, el plan se ejecuta en base a políticas, objetivos generales, objetivos específicos, y de los objetivos específicos nacen los programas y los proyectos, ¿no?
También tendrá que estar acompañada, decíamos, de una parte legislativa, es decir, leyes que se aplican a los proyectos y a los proyectos de diseño final, es decir, y a la política, ¿no? Eso va a permitir de que esas políticas tengan la fuerza necesaria, porque la política es la que orienta cómo se va a llegar a los objetivos. Entonces va a haber una parte normativa, legal normativa, que se van a crear leyes para el cumplimiento de la ejecución del plan. Luego, en la ejecución del plan, hay que ver cuál va a ser el rol del sector privado. Es decir, se tiene que definir muy claramente en base a las políticas cuál es el papel que va a cumplir el sector privado y cuál va a ser el rol que va a cumplir el sector público. Luego, ¿cómo se va a hacer la parte de los aportes y de los recursos económicos? ¿Cuánto va a aportar el Estado nacional? El caso en este caso sería, si hablamos, por ejemplo, del departamento, pero igual, o de un municipio. ¿Cuánto va a aportar el Tesoro General de la Nación? ¿Cuánto va a aportar el departamento, la gobernación, dentro de su presupuesto de la gobernación y dentro de los presupuestos de las alcaldías, ¿no? Luego hay que ver cuánto va a aportar el sector privado. El sector privado va a tener que construir los establecimientos de hospedaje, los restaurantes, etcétera. Y decíamos ver siempre la forma de tener también que, por medio de la política turística, apoyar para poder lograr que el financiamiento bancario, ¿no? Crear financiamiento bancario de impulso y de desarrollo a la actividad turística. Después veíamos de que la parte de infraestructura, aeropuertos, carreteras, servicios, etcétera, servicios básicos, lógicamente que van a estar a cargo del gobierno, la parte de la hotelería, alimentos, bebidas, agencias de viajes, operadores turísticos, al sector privado. Acá es donde se define cómo y con qué participa cada sector. Y en este caso también acá se deberá incorporar cuál va a ser el rol que va a cumplir la población local. ¿Cómo se establece y se ve la participación de la población local? Tal vez se establece que se puedan crear cooperativas turísticas, ¿no? Consorcios entre el sector público, el sector privado. Tal vez se pueda también incorporar proyectos en específico con la ayuda de la cooperación internacional. Es decir, toda esa parte se tiene que definir aquí. ¿Cómo participa cada sector? Muy claramente. Puede de que una de las opciones que se ha visto en muchos otros países y que es muy interesante, es de que a un principio el Estado urbaniza los terrenos, es decir, son terrenos estatales, hace urbanizaciones y puede construir hoteles con la inversión estatal. Y estos hoteles los alquila o los vende. O puede ser de que hay una figura jurídica que se llama el comodato. Por ejemplo, el Cine Center está en comodato. Quienes son dueños del terreno, como terreno, es el ejército, las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos han dado en comodato por 15 años los terrenos. Y la empresa Cine Center ha construido todo aquello, toda la infraestructura, el equipamiento, todo. Ahora, no sé si son en 15 o en 20 años, todos los beneficios económicos que arroja ese negocio quedan para los inversionistas. A los 20 años, ¿qué hacen los inversionistas? Entregan toda la infraestructura que han construido, pasa a poder del Estado. En este caso, al ejemplo que estamos poniendo, al ejército. Y después el ejército podrá alquilar, subalquilar, ya verá. Entonces, depende con qué figura jurídica se va a trabajar, en este caso,
el derecho propietario de los terrenos. Puede que el municipio decida así, construir hoteles y los alquila y consigue en base a una ley nacional de que se pueda crear esta forma de desarrollo turístico. Y lo que decíamos, ¿no? También se pueden dar en comodato. Luego tenemos la adopción e integración del plan. Una vez consensuado el plan, es decir, entre el Estado y el sector privado, por eso es bueno de que todos los actores del desarrollo turístico, población local, sindicatos, gobierno municipal, gobierno departamental, eh, eh, empresa privada, viendo siempre a los futuros inversionistas, hoteleros pueden ser de Cochabamba, otros inversionistas, a la cooperación internacional. Es decir, vale la pena siempre invitarlos para que ellos tengan conocimiento de que se está elaborando el plan, desde el diagnóstico. Es decir, estos actores del desarrollo turístico tienen que estar al tanto de todo, cómo se está priorizando, qué lugares, qué zonas, si se van a crear centros turísticos, cuáles van a ser los primeros centros turísticos, cómo se pretende el desarrollo de esas fases del desarrollo, con qué proyectos, con qué metodología. Entonces, todos van a estar involucrados y todos van a conocer del plan, ¿no? Y van a aprobar, porque no nos va, de un día para otro no va a aparecer la consultora con un plan hecho que se adjudicó a la consultora, pero los consultores nunca han consultado a la población local, nunca han consultado al sector privado, nada. Ya que está el plan. Y después por ahí dice el sector privado, no nos interesa a nosotros invertir en Cuchipunate. O la cooperación internacional dice, no, en turismo en ese sector no nos interesa, nosotros estamos trabajando sobre violencia de género, por ejemplo. Entonces, es fundamental incorporar desde un principio a todos estos actores, al Estado, a los privados, a la población local, al sistema financiero, a otros ministerios también, como el ministerio, los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Vialidad, etc. Tiene que ser un trabajo consensual. Por eso decimos, se tiene que consensuar con otros planes de desarrollo de la región o del país. El plan de desarrollo vial, el plan de desarrollo de educación, el plan de desarrollo de salud, porque cómo están proyectando ellos crear postas sanitarias, hospitales, no sabemos en qué lugares, en qué pueblos, en qué poblaciones. Entonces, siempre hay que ir, en este caso, consensuando el plan que estamos elaborando con los planes de otros sectores, pero que tienen mucha que ver con el desarrollo del turismo, como en el caso, decíamos, carreteras, industria, comercio, etc. Luego vemos la parte de la legislación turística, que aquí ya la habíamos tocado un poquito en esta parte, y decimos se debe promulgar leyes para dar cumplimiento al plan de desarrollo turístico. También se deberán revisar otras legislaciones de la región o país para contabilizar los intereses. En este caso, por ejemplo, hay que ver el código de comercio para la parte si se van a crear cooperativas, si se puede incorporar, tiene que estar dentro de la ley, ¿no? Si se puede crear cooperativas turísticas, si se pueden crear otro tipo de empresas, una empresa de comandita simple, que por ejemplo el Código de Comercio establece que se puede hacer, pero en este caso empresas de comandita simple para los pobladores del lugar, que ellos puedan, para que se puedan beneficiar de la actividad. También si va a ser, por ejemplo, la Constitución Política del Estado establece que la actividad del turismo, el turismo es una actividad económica y generadora de recursos económicos. Está establecida en la Constitución Política del Estado. Y hay que revisar el resto de leyes que son fundamentales para el desarrollo, por ejemplo, la ley de inversiones públicas, el fomento a la inversión privada, etc. Todo ese conjunto legislativo se debe promulgar leyes, ¿no? Se revisan esas leyes y en base también a esas leyes que van a coadyuvar, se deberán promulgar leyes para el cumplimiento del plan, lo que decíamos, ¿no? Para que el plan no quede solamente en papel, y revisar otras legislaciones de la región o del país para compatibilizar los intereses. Entonces se tienen que crear leyes.
porque si no, el plan queda ahí, nadie, viene otro gobierno, viene otra cosa, no, hay que hacer eso, no nos interesa. En cambio, viene una ley nacional o una ley departamental o una ley municipal, dependiendo el ámbito de aplicación que tenga el plan, entonces, lógicamente, va a funcionar y se va a cumplir todo lo que se está proponiendo realizar en el plan. En este caso, por ejemplo, cuando se revisen otras legislaciones, tal vez se tenga que crear una legislación medioambiental propia para el turismo de un sector. Pero esta ley medioambiental tiene que estar mirando, ¿no? Si va a ser una ley municipal del medioambiental para la zona turística tal, entonces esa ley que se va a promulgar tiene que mirar, en este caso, la ley del medio ambiente en Bolivia y sus reglamentos. Entonces es fundamental de que tenga que revisarse esas leyes y mucho más también si se ha establecido que el atractivo se encuentra en un área protegida. En ese caso se tiene que trabajar viendo totalmente la ley del medio ambiente y las leyes especiales. Si son áreas protegidas, cada área protegida tiene su propia ley. E inclusive hemos dicho que debemos trabajar los códigos de ética, que son, si no son leyes, pero por lo menos son aproximaciones de lo que deben hacerse dentro de y ver el comportamiento que puedan tener los turistas en las áreas de mayor precaución ambiental o en este caso que puedan existir. Por ejemplo, no botar basura, para botar la basura en los basureros, no rayar las estalactitas, no cortar ni cortar hojas. Entonces, son códigos en base a la interpretación ambiental que se está dando. También se tiene que dar un código de ética para que los turistas no boten cáscaras, no boten basuras, no corten las hojitas, no alimenten a los animales, porque por ahí no se los debe alimentar porque los pueden intoxicar. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del turista cuando esté en un santuario de vida silvestre o cuando esté en una senda ecoturística? Entonces, a esos también llamamos que son, no son leyes, pero son códigos de ética. Y las zonas naturales y protección medioambiental. Si se incorpora al plan, las áreas protegidas, trabajar con la legislación ambiental nacional. Es decir, no se puede, imposible, dejar de lado la ley del medio ambiente si parte del atractivo turístico está constituido dentro y ubicado dentro de una área protegida, ¿no? Eso es fundamental. Preguntas. Fabio. Le hice una preguntita justamente de acá, hablaba de las legislaciones turísticas, ¿verdad? Cuando se van a poder crear estas leyes, siempre va a ir por las normas, es decir, se crea la ley y nuevamente se hace un estudio para realizar las normas. ¿En cuánto tiempo podría hacerse y a cuánto tiempo se promulga para poder ya dar inicio y pueda comenzar el proceso de gestión? Las leyes siempre son a futuro. Toda ley que se promulga en cualquier área es a futuro, exceptuando, nos dicen, las normas, las leyes penales, cuando hay una nueva norma penal y que beneficie al encausado, al que lo están acusando, o en materia laboral, cuando beneficia al trabajador. El resto de cualquier otro tipo de ley siempre es a futuro. Entonces, las leyes tienen que promulgarse una vez que el plan está concluido
se promulgan las leyes y ahí es el momento de que se tiene que ejecutar el plan. Se dice, un momentito, la ley ya ha sido sancionada, la ley nacional, o puede ser una ley departamental, o puede ser una ley municipal. Entonces, esta ya dice, porque en esa misma ley, ¿no?, se va a poner de dónde va a salir los recursos económicos para que esa instancia estatal pueda incorporar las partidas presupuestarias dentro de su POA, de su plan operativo anual, tanto nacional, departamental o municipal. Entonces, una vez que ya se tiene listo el plan, se tiene que elaborar las leyes y, lógicamente, que hemos dicho, las leyes van a permitir llegar a esa política. ¿Cómo se va a llegar a la política? Si la política es desarrollar el ecoturismo en el trópico de Cochabamba. Esa es una política. Van a tener que haber una ley nacional, una ley departamental y leyes municipales de los municipios del trópico que vayan en este caso, a ejecutar lo que dice el plan, desarrollando destinos turísticos o destinos de ecoturismo en el trópico del Cochabamba. Y no nos olvidemos de que también hay una jerarquía legal. La ley madre es la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución ustedes han llevado legislación turística. Y en la Constitución Política del Estado establece que el turismo es una actividad generadora de recursos económicos. Exacto. Hay una ley general del turismo, además, en Bolivia. Entonces está la Constitución. La Ley General del Turismo ha tomado esos 1 o 2 artículos de la Constitución Política del Estado, de la importancia que tiene el turismo para el país. Entonces, en base a eso se ha promulgado la Ley General del Turismo. Y entonces, estas otras leyes también tienen que agarrarse de la Constitución y tienen que agarrarse de la Ley General del Turismo. ¿Alguna otra pregunta, Fabio? ¿Hay alguna duda más? De mi parte no, Licio, simplemente eso quería saber porque cuando se promulga ya en ese instante preciso, ya se puede hacer la ejecución del plan turístico. Entonces, Claro. es decir, podría ser a la semana siguiente ya, porque tienen que, no sé, hablar algo, tenían que solucionar a un dificultad o algo ya que no han complementado y que se procede. Y bueno, como usted me dijo, que en el momento que ya se promulga, es decir, hoy a las 9:00, ya a las 9:001 ya se puede ejecutar. Eso quería saber. Claro, ya se puede ejecutar y inclusive en la parte presupuestaria se dice, ¿cuándo van a hacer se llama, espérese, esto se llama, porque antes de iniciar cualquier gestión, cualquier año, antes de iniciar una gestión pública, cada institución presenta su POA, que es su plan operativo anual. Entonces se dice, ¿cuándo van a? Porque esos planes también se llama reformular el POA. Se reformula el POA. Se saca de una parte, resulta que en transporte, en vialidad, en caminos, no, tenía presupuestado 100 millones de bolivianos. No, no se va a presupuestar 100, solamente 80. Sobran 20. Entonces, en mi reformulado voy a poner 20 para turismo. Entonces, generalmente se hacen 2 o 3 veces al año un corte de esa manera y se llama el reformulado del POA, de las instituciones públicas, de las alcaldías, de los ministerios, etc. Entonces sale la ley y se dice, sí, ya se ha promulgado esta ley, entonces cuando ustedes hagan su reformulado, van a incorporar de alguno de los ítems que no han cumplido su ejecución, por cualquier situación no se ha cumplido su ejecución, entonces en ese POA reformulado van a poder utilizar ese monto en lo que establece la ley. Porque no se puede agarrar, si no hay ley, por ejemplo, si les ha sobrado 20 millones de bolivianos en caminos. El presupuesto son 100 millones de bolivianos para la ejecución de caminos, pero solamente se va a ejecutar 80 millones. Allá vamos a sacar esto y vamos a poner 20 millones para turismo. No, hay que justificar y para eso justamente se hace el reformulado. Y ese plan operativo anual reformulado tiene que ser aprobado por el Ministerio de Finanzas. Si no, eso se llama malversación de fondos.
no están robando el dinero, están sacando de una partida para utilizar en otra cosa, pero esa otra cosa tiene que estar respaldada por un reformulado de los PUAs en la parte económica, ¿no? Gracias, Lice. Perfecto, ¿no hay más preguntas? Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, Lice.